El día de hoy vamos a ver filtros pasivos. ¿Por qué se llaman filtros pasivos? Porque solo utilizan resistencias y capacitores. ¿Ya? Los filtros activos usted va a ver en la materia de electrónica que ahí usan amplificadores operacionales, el OPAM. ¿Ya? Allá usan esto, el OPAM. Dentro del OPAM hay transistores y usted estudió hasta hace poco estábamos estudiando transistores en electrónica. Aquí hay transistores. Ya, ya. Filtros activos se llaman porque tú con el filtro activo tú puedes regular el ancho de banda al valor que tú quieres exacto, ¿no? Esto no, esto solamente es una resistencia y un capacitor fijo que que te deja pasar un, frecuencias altas o frecuencias bajas, ¿no? Ya. Entonces, vamos a entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? ¿Para qué sirve un filtro? ¿Ya? Usted ha visto que hay comunicación ADSL, ¿no? ¿Quién sabe lo que es comunicación ADSL? ¿Alguien? Para que lo escriba en el chat. Alguien que sepa, diga yo y le esperamos a que responda, si no, yo lo digo. Si no sabe, ponga no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto de aquí, no? Usted tiene una onda de energía. Por ejemplo, aquí está la toma corriente, ¿no? ¿Qué te da esto? En este cable te da una onda sinusoidal de potencia, ¿ya? Pero ahora han hecho que encima de esa onda le sumen otra onda de datos. Qué sé yo, imagínate que hay otra onda que distorsione la onda original, la haga así ya. ¿Por qué? Porque en esa onda no solamente se está transportando energía, sino que se está transportando información. Esa es la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que con un filtro tú puedes separar la onda seno, que es energía, de la otra onda de datos, ¿ya? Y separamos eso con los filtros para poder, por un mismo cable, energizar equipos y transmitir información. La mayoría de los equipos de las industrias usan esto de aquí, ¿no? Porque es más fácil conectarle dos cables, que por esos dos cables los alimento y por ahí mismo le mando información y recibo información. ¿Está entendido eso de ahí? Si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta adicional, hágala. Ya, entonces, conclusión, ahora necesitamos transmitir energía e información con un mismo cable y lo separamos usando filtros. Otro uso de los filtros, obviamente, es el más lógico, que es limpiar la señal, porque a lo mejor tú estás transmitiendo una información, ¿no? Imagínate que estás dando información, ¿ya? Una señal de radio, qué sé yo, ¿ya? Y hay equipos en el camino, tú tienes que transportarlo, desde aquí estás emitiendo la señal para que llegue hasta acá, ¿ya? Estás mandando una señal para que llegue hasta allá. Esa señal, si la viéramos en un osciloscopio, sería algo así, ¿ya? Pero en el camino hay equipos que producen ondas electromagnéticas. ¿Qué sé yo? Algún equipo electrónico, puede ser una refrigeradora, un motor, cualquier cosa, ¿no? Y esto emite otras ondas, ¿ya?
lo que hacen que se distorsione tu onda original. La onda aquí se vea distorsionada. Y cuando tú lo recibas acá, vas a recibir, imagínate que fuera una onda de radio, recibes la voz de la persona que estaba hablando por la radio, pero la recibes distorsionada, algo así, ¿no? Es por el efecto electromagnético que le dio este equipo, que es una refrigeradora, un motor, no sé, ¿no? Le sumó una onda electromagnética. Entonces, tú sabiendo en qué frecuencia se está transmitiendo, o sea, la onda azul, tú sabes la frecuencia de la onda en azul, la original, ¿no? Sabes la frecuencia en la que se está transmitiendo, tú haces un filtro que solo deje pasar esa frecuencia. Entonces, como haces un filtro que solo deje pasar esa frecuencia, acá llega esto, mira, al otro lado llega la onda en azul, sumado con la onda verde, ¿ya? La distorsión que hizo ese otro equipo electromagnético, ¿no? Porque todo equipo que esté consumiendo energía produce un campo electromagnético. Su refrigeradora, su televisor, consola de videojuegos, todo, pero unos en menor cantidad que otros, ¿no? La refrigeradora es mucho más que el PlayStation, ¿no? Porque tiene un motor. La lavadora también, ya. Entonces, al equipo receptor le llega las dos ondas. Por eso usted no oye la voz con claridad, sino que la oye distorsionada. Pero adentro hay un filtro, ¿ya? Pasa a altos o pasa a bajos, que como usted conoce la frecuencia de la onda en azul, ya va a separar las dos ondas, ¿ya? Se van a separar las dos ondas, ¿ya? Y solamente va a utilizar la que le conviene, que es la azul. La otra la va a ignorar, porque no aporta nada a la otra onda. Entonces, todo equipo que comunica una información tiene que tener un filtro, ya sea activo o pasivo. Activo es con electrónica, es con transistores, con op-amps. Y pasivo es resistencia y capacitor, resistencia e inductor. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya. Aquí está la configuración de un filtro más abajo, ¿no? Ahí puede verlo. Esto de que está aquí, ¿no? Esta es la señal que va a ser filtrada. Acá la vamos a medir. Voltaje de salida, ¿no? La vamos a medir y ya va a estar filtrada. Ya. Nosotros sabemos qué es esto, ¿no? Es resistencia, ¿no? Ya. La capacitancia y la inductancia se lo puede pasar como una resistencia. Se lo puede dejar expresado como una resistencia. Ya. Esta es la fórmula de cómo dejamos a la capacitancia como resistencia. Ya. Si nosotros el valor de capacitancia le ponemos aquí, ponemos la frecuencia, ya, nosotros vamos a pasar la capacitancia de microfaradios a ohmios, ya. Asimismo, también hay una fórmula que hace pasar la inductancia de milihenrios a ohmios, ¿ya? Recuerden, ¿no? Nosotros con esa fórmula pasamos la capacitancia de faradios a ohmios. Hasta ahí me sigue. Si hasta ahí me sigue, escriba así. Ya. Bueno, yo tengo Usted sabe que esto de aquí está en ohmios, ¿no? Es como que fuera una resistencia. Vamos a ponerle aquí el ohmio. Ya. Tengo esta configuración, ya.
Hay personas que se aprenden la configuración y dicen, ese es pasabajas de una, pero yo a mí me gusta analizar todo, ¿no? Ya. Vamos a exagerar, vamos a exagerar, ya. Vamos a suponer que tengo una frecuencia, una onda, ¿ya? Está en una onda, ¿no? Es la que está aquí, ¿no? Esa onda está aquí. Está generando es una onda. ¿Qué pasa si yo quiero dejar pasar analicemos la frecuencia. Analicemos qué pasa con frecuencia cero y qué pasa con frecuencia infinita, ¿ya? Usted vio en cálculo que el cero no necesariamente quiere decir cero, sino que quiere decir una frecuencia muy, muy pequeña, y el infinito quiere decir no la frecuencia de un valor infinito de 100.000 millones o y miles de millones, sino que estamos, cuando hablamos de infinito, hablamos de un número muy grande, ¿ya? Repito, cero no necesariamente cero, sino que cero es algo muy pequeño, cero es algo muy pequeño, e infinito es algo muy grande. Vamos a analizar qué pasa con las dos. Ya. ¿Qué pasaría con esa resistencia que hay si la frecuencia fuera muy pequeña? Muy pequeña. ¿Ya? Si la resistencia fuera muy pequeña, todo el quebrado se vuelve infinito. ¿Sí o no? Y si la frecuencia fuera muy grande, C 2pi infinito, la resistencia fuera cero. ¿Ya? ¿Me sigue hasta ahí? Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Si la frecuencia fuera muy pequeña, la resistencia fuera muy grande, porque usted sabe que todo número dividido para cero es infinito. Y si la frecuencia fuera muy grande, todo el quebrado me diera cero, porque todo número dividido para infinito es cero, ¿no? Acuérdense que, por si acaso, todo lo de abajo es cero, porque todo número multiplicado por cero es cero. Y en el lado de acá, todo lo de abajo es infinito, porque todo número multiplicado por infinito se vuelve. Si tú ya tienes infinito y lo multiplicas por un número, se hace mucho más grande, entonces sigue siendo infinito. Y uno sobre infinito es cero, ¿ya? Uno sobre cero es infinito. Eso lo vimos en cálculo, ¿no? Ya, entonces vamos a analizar qué quiere decir esos resultados. Ya. Si yo le pongo una frecuencia baja, vamos a anotarlo aquí con un color. ¿Qué pasa con frecuencias bajas? Frecuencia baja sería cero, ¿no? Quiere decir que la resistencia se va a hacer infinita. Si estamos hablando del capacitor, ¿no? Si la resistencia es infinita en algo, ¿qué hacíamos cuando teníamos una resistencia infinita? ¿Poníamos circuito abierto o circuito cerrado o cortocircuito? ¿Qué hacíamos? Acuérdense, respondan al chat.
Ya, muy bien, ¿no? Déjame ponerle aquí. Cuando nosotros tenemos una resistencia infinita, nosotros, esto de aquí te va a quedar abierto cuando tenemos una resistencia infinita. Y si está abierto, no hay caída de tensión en esta, no hay corriente aquí, mire. Estamos de acuerdo que no hay corriente porque se abrió el capacitor. ¿Por qué se abrió el capacitor? Porque el capacitor se volvió una resistencia infinita. Resistencia infinita, circuito abierto. Si este circuito abierto, esta corriente no existe, mire. Si esta corriente no existe, no hay corriente que pase por la resistencia. Esta corriente vale cero. Si esa corriente vale cero, la caída de tensión en la resistencia, el voltaje aquí, va a ser cero, porque corriente cero por resistencia es cero. Si el voltaje es cero en esa resistencia, es como que fuera un cable aquí. Entonces, toda la baja frecuencia, toda la de baja frecuencia, esto es baja frecuencia, una onda silente. Toda esa baja frecuencia pasa al otro lado directamente, ¿ya? Entonces, por eso es un filtro pasabajo ese de ahí. Son varias cosas que suceden, ¿no? En el análisis. Primero, baja frecuencia es frecuencia cercana a cero. Eso vuelve una resistencia infinita. Resistencia infinita, circuito abierto. Si está circuito abierto, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia. Si no hay caída de voltaje en la resistencia, esto lo puede ver como un cable. Y si es un cable, la baja frecuencia pasa todito al otro lado. ¿Ya? ¿Está entendido eso? ¿Entendido que es un filtro de baja frecuencia? ¿Sí o no? Escribe en el chat. ¿Qué quiere decir que sea un filtro de baja frecuencia? Vamos a revisar la... Mira, aquí tiene una gráfica, filtro pasabajas. ¿Ya? Ponga atención, por favor, en esta gráfica. No quiere decir que la salida es eso. ¿Ya? Eso quiere decir que hay personas que se confunden con eso. ¿Ya? Eso quiere decir, por ejemplo, mire, la frecuencia de corte, mire, aquí. Aquí vemos que esta gráfica comienza a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la ganancia, mire, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esta es la ganancia máxima, es una ganancia considerable, por lo general puede ser una ganancia de uno, y esta de aquí es una ganancia que va disminuyendo, mire. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo esta frecuencia, ¿ya? 100 milihercios, 100 milihercios, estos son hercios, ¿no? 100 milihercios, va a pasar toda la onda. Si esto es 100 milihercios, va a pasar toda la onda al otro lado, acá. Acá la estoy midiendo.
y va a pasar toda la onda. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le pongo una onda de 100 megahercios? De 10 megahercios, perdón, 10 megahercios. Una onda de 100 megahercios ha de ser más rápida, ¿no? Ha de ser algo así. Esa onda pasa al otro lado, porque sí pasa, pero pasa disminuido con su amplitud. Entonces, acá al otro lado le va a quedar una onda igualita, pero más cortita. Mira. Compárenla, las dos, ¿no? Miren, es más chiquita, con menor amplitud. Eso es porque, este, aquí usted vea, ¿no? La ganancia, la original, o sea, tú puedes mandarle una onda, si es de baja frecuencia, pasa la misma amplitud, ganancia cero. ¿Qué quiere decir ganancia cero? ¿Qué quiere decir que tú ganas cero? Quiere decir que en dinero, quiere decir que mantienes tu misma cantidad de dinero, ¿ya? Si tú ganas dinero, aumentas. Si tú pierdes dinero, disminuye tu dinero. Pero si tú tienes ganancia cero, es que se mantiene tu nivel. Aquí, el nivel de aquí a acá se mantiene de aquí a acá, porque hay ganancia cero en este punto de aquí, ¿ya? Pero analizando este punto de acá, la ganancia ha disminuido, ¿no? Entonces, por eso es que la amplitud disminuye de la entrada a la salida. ¿Y por qué es un filtro? Porque si tú le pones una frecuencia muy alta, imagínate una frecuencia acá, no sé qué número sea, ponte que sea 1 gigahercio, supongamos que es 1 gigahercio. 1 gigahercio casi la ganancia es cero, mire. Entonces, por eso es que si tú le pones una onda muy grande, demasiado grande, de 1 gigahercio, que ha de ser algo así, esa onda al otro lado se pierde esa onda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿por qué quieres que se pierda esa onda? Porque a lo mejor esta onda está aquí, sumada con esta onda, que es la que tú quieres, ¿ya? Si se suman, le va a quedar una onda así. La original, pero distorsionada un poco. Esta onda, que es muy rápida, con mucha frecuencia, al sumarse con la de acá, le envía una onda parecida a la que está aquí, pero distorsionada, ¿no? Suponte que esta sea información, pero esa información te llega distorsionada, te llega con ruido. En electrónica nosotros a la distorsión, bueno, desde los gringos empezaron a decirle noise a todo lo que es interferencia. Y ahora también usted va a escuchar a muchas personas que van a decir, ah, eso es ruido. Ruido no es que hay bulla, ruido es que quiere decir que hay interferencia. ¿Ya? Entonces, esa interferencia hace que esta onda sea así, esté distorsionada. Pero tú quieres esto y no te interesa esto. No te interesa eso. Eso es la señal que un equipo en el camino generó. Un microondas, una refrigeradora, etcétera. Entonces tú coges esto de aquí, lo pasas por este filtro pasabajos, se elimina esta parte de acá, esta de aquí se elimina y solo te queda acá la que tú quieres. Te queda aquí esta, ¿no? Es la que tú quieres. ¿Ya? Repito, esta no es la gráfica de salida. Esta es una gráfica que me dice cuánta amplitud pierde una
onda que yo le ponga al filtro. ¿Está entendido? Escriba, ok, si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, ya. No nos olvidemos de analizar esa fórmula nos dice todo. Recuerdo que esa fórmula está en ohmios. Y yo le dije que como esto es cero, para las frecuencias bajas, esto se vuelve infinito. Esto de aquí se abría, ¿no? Se vuelve infinito. Y por eso es que sucedió el resto, ¿no? No hay corriente por aquí, como no hay corriente por aquí, la caída de voltaje acá es cero, y esto es un cable, y pasa toda la, fre- eh, la fre- entonces, pasa toda la frecuencia baja, ¿no? Las frecuencias altas son consumidas. Con la misma fórmula podemos demostrar por qué una frecuencia alta se ha consumido, ¿no? Si tenemos una frecuencia alta, podemos aproximarla y exagerar que es una frecuencia infinita. Todo lo que está abajo te va a quedar uno sobre infinito, que sea infinito, lo multiplicas por cualquier cosa, sigue siendo infinito. O se hace más infinito si usted lo quiere ver así, y eso se vuelve cero. Entonces, en frecuencias altas, la, el condensador da una resistencia de cero. ¿Qué quiere decir para nosotros una resistencia de cero? Que esto se vuelve como un cable, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si hay corriente, etcétera, no, si hay corriente, aquí sí hay un valor de corriente, pero nosotros estamos midiendo, mire, estamos midiendo desde aquí hasta acá. Estamos midiéndole el voltaje a un corto. Estamos midiendo el voltaje a un corto, repito. Sin importar lo que está sucediendo acá, que así va a haber corriente, sí va a haber un voltaje aquí, ¿no? Un número de caída de voltaje. Pero nosotros, imagínate que este es el multímetro. Nosotros estamos midiendo desde aquí hasta acá. Nosotros estamos midiendo el voltaje de un corto. ¿Y el voltaje de un corto cuánto es? Es voltaje. El voltaje de un corto es cero. Entonces, por eso usted te puede darse cuenta por qué entre más frecuencia tengas, o entre más la frecuencia se aproxima a infinito, más el voltaje me va a dar cercano a cero. O sea, va a desaparecer. ¿Está claro eso de ahí? Si está claro eso de ahí, escriba, ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, el filtro pasa a altas. Ahora, filtro pasa a altas es lo mismo que esto, pero se intercambia la posición de la resistencia con la capacitancia. La posición, ¿no? Tienes el capacitor y aquí está la resistencia, ¿no? Y estamos midiendo aquí. Al cambiar esto, de esa manera se vuelve filtro pasa altos, ¿no? Pero no me creo, vamos a analizarlo. Ya. Recuerde que nosotros tenemos el multímetro conectado aquí. Aquí está el multímetro, cable rojo acá, cable negro acá. Nosotros estamos midiendo de aquí a acá. Esta es la fórmula de resistencia del capacitor, esto no cambia. Vamos a ponerle aquí ahora mismo. Vamos a ver qué pasa aquí. Para frecuencias
muy bajas y para frecuencias muy altas, ¿ya? ¿Qué pasa en frecuencias muy altas? Mira, se llama pasa alto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en frecuencias muy altas. En frecuencias muy altas esto se vuelve infinito, ¿ya? Que va a quedar uno sobre infinito y eso es cero. Entonces, para frecuencias muy altas, el capacitor se vuelve cero. ¿Qué quiere decir que se vuelva cero? Se vuelve un corto, ¿ya? Resistencia cero es la resistencia de un corto. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el voltaje que está aquí cae en la resistencia. Y tú mides todo ese voltaje de la resistencia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en este caso, en frecuencias altas, pasa todo, ¿no? Por eso se llama filtro pasa alto, porque pasa en las frecuencias altas. Repito, este, frecuencias altas quiere decir una frecuencia infinito. Ponemos a lo alto como infinito para exagerar. Lo que está abajo sigue siendo infinito. Un infinito multiplicado por cualquier cosa se vuelve más infinito, si lo puede ver usted así. Y uno dividido por infinito es cero. Quiere decir que esto se volvió un cable. Si se volvió un cable, si hay corriente. Si hay corriente, todo el voltaje V1 cae en la resistencia y tú lees todo ese voltaje de la resistencia. Entonces pasa toda la onda que tú le pongas aquí, pasa alto. Imagínate una onda así, ¿no? De alta frecuencia. Pasa toda la onda al otro lado, con la misma ganancia, con la misma amplitud, ¿no? Si te ha entendido eso, escriba así. Si tiene alguna pregunta hasta ahí, pregunte. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa en frecuencias bajas. Ya sabemos por spoilers que esto de aquí no va a dejar pasar frecuencias bajas, pero igual hagamos el análisis, ¿ya? Si es una frecuencia baja, esto de aquí es cercano a cero. El XC se va a quedar uno sobre cero, porque todo un número multiplicado por cero te da cero. Todo esto te da cero. Uno sobre cero es infinito. ¿Qué quiere decir resistencia infinita? Resistencia infinita en nuestro lenguaje quiere decir circuito abierto. Entonces, esto de aquí queda abierto. Si queda abierto no hay paso de corriente, ¿ya? Si no hay paso de corriente, tú estás midiéndole el voltaje a una resistencia que no está conectada, si te das cuenta. Observe esto, ¿no? Mira, aquí usted. Usted le está pidiendo, le está midiendo voltaje a una resistencia que no está conectada. ¿Eso te va a dar qué voltaje? Te va a dar voltaje cero. Entonces eso es no. Lo que venga con bajas frecuencias, una baja frecuencia, al otro lado va a ser cero. Esta sería la gráfica del filtro pasa altas, ¿ya? Como usted puede ver, hay una frecuencia de corte, hay un punto aquí, ¿no? ¿Ya? Si la frecuencia es muy alta, imagínense que yo estoy transmitiendo con una frecuencia de 10 megahercios, la ganancia es cero. ¿Qué quiere decir ganancia cero? Que la misma amplitud de entrada está la salida. Recuerden, ¿no? Ganancia cero no quiere decir que se va a cero. Si tú
el día de hoy en tu labor, imagínate que tú, o imagínense que hay un vendedor informal que dice no gané nada el día de hoy. No ganar nada, ¿qué quiere decir? Que mantiene su misma cantidad de dinero. No ganar nada quiere decir que no aumentó ni no disminuyó su capital. ¿Ya? Ganar es que aumentó, perder es que disminuyó. Ganancia cero es que está igual. Entonces, ganancia cero quiere decir que se mantiene la misma amplitud. En una alta frecuencia, la amplitud se mantiene, eso ya lo dibujamos, mira, aquí está, ¿no? Esta frecuencia alta se mantiene al otro lado, ¿no? Y la frecuencia baja, mire, entre más baja es la frecuencia, mire, miren lo que pasa con 10 hercios. Ya disminuyó este poquito, disminuyó, ¿no? Miren lo que pasa con 100 milihercios. Está aquí, ha disminuido este poquito, mira, este poco ha disminuido. Ya va disminuyendo más. ¿Qué pasa qué pasa acá? Ya ha disminuido casi a la mitad, ¿sí se da cuenta? Y así sucesivamente va a haber una frecuencia tan, pero tan baja, ¿ya? Que va a disminuir todo. Va a disminuir todo esto, va a disminuir. Va a quedar casi nada, no, va a desaparecer. ¿Para qué hacemos esto? Porque queremos juntar estas dos señales. Aquí viene lo de la ADSL. Imagínate que esto es alimentación y esto es datos. Tú lo juntas acá, va a haber ocasiones que vamos a usar un filtro para quitar, que vamos a querer separar las dos señales. En este caso queremos eliminar la de mayor frecuencia porque eso ha de ser comunicación, hacer datos. Y queremos dejar la onda, este, perdón, queremos eliminar esta onda de aquí, que es la onda de potencia, la onda de energía, y queremos quedarnos con los datos, ¿ya? Estamos transportando una onda distorsionada, una onda que va así, es la suma de las dos, y yo quiero sacar la información que está en esa onda. Entonces le pongo un filtro pasa alto para que pase la de alta frecuencia, porque la de alta frecuencia seguramente es información, ¿ya? Y lo otro es la alimentación del dispositivo, ¿no? Claro que voy a usar esa onda, ¿no? Con otro filtro la voy a usar para alimentar el dispositivo, pero yo quiero extraer la de alta frecuencia, que es la información, para transformarla en voz, transformarla, puede ser una señal de internet, alguna cosa, ¿no? Algún dato importante. ¿Ya? Si está entendido, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, aquí tenemos el filtro con la gráfica que lo representa y el filtro con la gráfica que lo representa, ¿no? Ahora, nosotros habíamos hablado de esto de aquí, ¿no? El punto en donde cambia de ganancia cero a disminuir y aquí de disminuir a ganancia cero, ¿no? Esto de aquí se llama frecuencia de corte. Es un valor en el que hay el cambio. ¿Para qué me sirve saber la frecuencia de corte? Porque yo necesito saber en dónde está la onda que voy a determinar, o mejor dicho, saber cuál es la onda que quiero. Yo quiero una onda que esté en este rango. Yo quiero una onda que esté en este rango. Yo quiero dejar pasar una onda que esté en este rango, porque aquí no sufre ningún corte, no sufre ninguna disminución ni nada, ¿ya? Y en el caso de pasar altas, yo quiero una onda que esté en este rango. Entonces, si yo quiero una onda en este rango, voy a poner un filtro pasa bajas y en el otro lado voy a poner un filtro pasa altas, ¿ya? ¿Y cómo calculo la frecuencia, el valor exacto donde va a comenzar a disminuir con esta fórmula que está acá?
¿Ya? Si está entendido, escriba OK. Yo veo en qué necesito. Mi frecuencia está aquí. Ah, entonces necesito un filtro pasa bajas. Mi frecuencia está acá, la que yo quiero. Necesito un filtro pasa altas. Y le pongo el capacitor de tal manera que mi frecuencia de corte de ahí. Por ejemplo, eh, ¿cómo se calcula el filtro? Ya. Vamos a suponer que mi onda pasa baja está aquí. Entonces yo tengo que ponerle un filtro de tal manera que eh, un valor de resistencia tal que me dé aquí, cercano a esto, ¿no? Para que desde aquí ya comience a disminuir. ¿Sí se da cuenta? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10 hercios, ¿no? Yo quiero dejar pasar una onda de 10 hercios. Yo puedo decir que a los 15 hercios, aquí a los 15, ya comience a disminuir todo, ¿ya? A los 15 va a ser la frecuencia de corte. ¿Y qué digo entonces? Yo digo que toda esta frecuencia es igual a 15. Despejo, ¿no? Despejo C de ahí, ¿no? C al otro lado me lo mando a multiplicar y el 15 lo mando a dividir. Entonces voy a tener que déjame ponerlo acá, ¿no? C lo mando a multiplicar y entonces voy a tener que mi C que me genera los 15 hercios de corte serían 1 sobre el valor de la resistencia que ya está ahí, ¿no? Por los 15 dividido para 2 pi, ¿no? Recuerda que lo que he hecho nomás es despejar. He querido encontrar el valor de C para que la frecuencia salga a 15. Despejando tengo esto. Y si yo le pongo un capacitor con ese valor que voy a encontrar con la calculadora, porque la resistencia también puedo decidir, por ejemplo, usted va a decir, también desconozco R, pero usted puede poner la R que usted tenga. Póngate que tengas una R de 1K. Lo reemplazas aquí, ¿no? 1K. 1K. ¿Ves cuando te da eso? Supone que te dé 20 microfaradios. Ya, entonces aquí le pones un capacitor de 20 microfaradios y eso te asegura que todas las frecuencias mayores a 15 hercios te las va a eliminar. ¿Por qué le pusiste 15? Porque tú sabes que la frecuencia que tú quieres está antes de eso, ¿no? Entonces, todas las frecuencias superiores a 15 van a ser eliminadas o van a disminuir su amplitud. Y la que tú quieres no le va a pasar nada, ¿no? La tuya está en 10. ¿Está entendido eso de ahí? Si está entendido eso de ahí, escribo OK. Filtro pasa altos, pasa lo mismo, ¿no? Es el mismo análisis. Tienes esta configuración de acá. Necesitas saber el valor de la resistencia y la capacitancia. Entonces, la fórmula es esta, ¿ya? Hagámoslo así mejor para que se entienda mejor. Yo quiero pasar un filtro, mi frecuencia está en 10 megas ya. Yo quiero que en 10 megas pase todo, entonces yo cojo aquí y en 9 megas calculo mi frecuencia de corte. ¿Para qué? Para que desde aquí ya comience a bajar así. Para que la gráfica sea esta que está en rojo, miren. Claro, pero es más rectito, ¿no? De aquí para acá así, y de aquí para acá ya comienza a disminuir. ¿Por qué en 9? Porque yo quiero,
eliminar las frecuencias menores a 9 hercios porque yo estoy en 10 megahercios. Entonces, si yo despejo, ¿cuál es el RC aquí? Despejemos RC. RC te va a quedar 1/f2 pi. ¿Ya? Entonces tú ya sabes que esta F es 9 megahercios. 9 por 10 a la 6. ¿Ya? Te va a salir un número de RC. ¿Ya? Entonces tú puedes jugar con el RC para que te filtre a 9 megahercios de tal manera que si tú encuentras una resistencia de 1K, tú dices, ah, si R vale 1K, CR lo puedes mandar a dividir. ¿Sabes cuánto te va a salir C? ¿Cuánto te va a salir el C para que esto de aquí te filtre todas las frecuencias menores de 9 megahercios? ¿Ya? Por lo general, el que calibramos es R y no C. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar un capacitor imagínate que te salga 32,5 microfaradios. ¿Qué es lo más lógico que podríamos hacer ahí? Lo más lógico es, no sé si me logra entender, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Observe, o sea, si a ti te sale que al calcular C, tienes que ponerle un capacitor que no haya en el mercado, un capacitor que no sea exacto, qué sé yo, 23 microfaradios. ¿Ya? Lo más lógico es que tú compres el más cercano, el de 20. Pero profesor, si yo le pongo el de 20 no me va a cumplir que me filtre los 9 microhen, que me filtre los 9 megahercios hacia abajo, ¿verdad, no? Pero ahí se compensa con la resistencia. Sería bueno que tú digas, ah, voy a calibrar esto, ya listo. Entonces, yo pongo y divido para mis 20 microfaradios, esto de aquí sería 20 microfaradios, y veo qué resistencia me da. Ahora, la resistencia supone que te dé un valor no exacto, 32K. Ingeniero, no hay resistencia de 32K, pero sí hay potenciómetros de 50K y tú lo calibras, le vas dando vueltas y le calibras hasta que sea 32K. ¿Sí me entendió esa parte? Si entendió, escriba sí, si no, escriba no. La repito, este, comprar un valor exacto de capacitancia es imposible. No hay capacitores de 23 microfaradios, capaz hay de 20. Tú pones el de 20, el que despejas es R, el de R te va a salir un valor no comercial de 32K, pero hay potenciómetros. El potenciómetro tú lo puedes calibrar al valor de resistencia que tú quieres. Y con eso ya diseñas un circuito que filtra las ondas menores a 9 megahercios. Si está entendido, escriba sí. Si tiene alguna pregunta, hágala. Así se calcula la frecuencia de corte, el valor de la resistencia, ¿no? Ya, ahora vamos a ver qué pasa si usted combina el pasa alto y el pasa bajo. Mira, aquí está combinado los dos, ¿no? Ya, lo que sucede es que al combinar las dos señales que están ahí, va a suceder un filtro pasabandas, que es lo que le están dibujando acá abajo. ¿Ya? Eso es como que usted junta los dos.
Bueno, imagina que te suma los dos. Si tú sumas a los dos, vas a tener algo así, ¿no? Por acá estás eliminando las bajas frecuencias. Vamos a ver en las partes que coinciden. Aquí está una frecuencia de corte y aquí está la otra frecuencia de corte. ¿Qué quiere decir eso? Que este filtro va a dejar pasar todo lo que esté en esa zona de ahí. Todo lo que esté en esta zona de aquí va a pasar sin ser disminuido. Todo lo que todo lo que esté acá, el de acá lo deja pasar, pero el de arriba lo corta, lo hace cero. Todo lo que esté por acá, el de arriba lo deja pasar, pero el de abajo lo hace cero. Solo la parte de esta banda, por eso se llama filtro pasabanda, solo lo que está en esta banda de aquí, en este tramito, ni el uno ni el otro lo elimina. Eso es un filtro pasabandas, que es lo que está acá. ¿Qué es el filtro pasabanda? No es más que unir los dos filtros. Mira, aquí está el uno y aquí está el otro filtro. Vamos a unir los dos filtros, ¿no? Hay un valor acá, en la frecuencia de corte, ha de ser algo así, mira. Aquí está la frecuencia de corte, pasa altas, y aquí está la frecuencia de corte, pasa bajas. Es unir los dos ejercicios en uno. Nada más. Con eso, tú puedes dejar la frecuencia que tú quieres. Por ejemplo, si yo quiero una frecuencia de pasar, aquí qué dice, mire, por ejemplo, este está diseñado para pasar, qué sé yo, 11 kilohercios, ¿no? Si yo quiero dejar pasar, yo conozco que la señal que yo quiero, que la onda que yo quiero que pase es de 11K hercios, probablemente le ponga un filtro acá de, qué sé yo, si quiero yo que pase solamente el 11, le pondré que sea mayor a 10 hercios, Hz, y que el otro sea 12 hercios, 12 kHz. ¿Ya? Entonces ahí yo ya hice un filtro bueno porque esta onda tiene interferencia del medio ambiente, ¿no? De refrigeradoras, lavadoras, de motores. Y yo sé que la onda que fue enviada fue una onda de 11K. Entonces yo le pongo un filtro combinado, que el uno me filtre 10K y el otro me filtre el 12K. Entonces todo lo menor a 10 no pasa y todo lo mayor a 12 tampoco pasa. Entonces a la salida yo voy a tener la onda que quiero. Ya, ese es el filtro pasa alto y pasa bajo, la combinación. Ya. Si está entendido, escriba entendido. Si no, pregunte.